Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Voy a guardar unos minutos para que se empiecen a conectar. Muy bienvenidas y bienvenidos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Si tienen ganas de darme algún feedback, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cecilas? ¿Cómo estás, amiga? Bueno, muy bienvenidas y muy bienvenidos. La verdad que, como se habrán dado cuenta, no suelo hacer muchas transmisiones en vivo, pero esta es muy especial. Me va a acompañar un colega que quiero mucho y admiro también, Nicolás Boquet. Es muy conocido el mito de Demeter y Perséfone, madre e hija, la diosa madre y su hija raptada por Hades. Y más allá de lo mitológico, la idea es tender un puente con el asunto astrológico. Y para eso convoqué a Nicolás, que Nicolás, dentro de su amplio espectro de cuestiones astrológicas, tiene una mirada súper sutil con respecto a la astrología de asteroides, porque cuando hablamos particularmente de esta diosa, nos vamos a referir a la astrología de asteroides. Y allí es donde Nico tiene una mirada muy particular y muy bonita, que tratándose de Demetra o Ceres en su versión romana, la diosa de la fertilidad, de la agricultura, en los tiempos en los que estamos transitando, me pareció sincrónico, necesario refrescar algunos contenidos, entenderla un poquito más en profundidad. Así que bueno, espero que este vivo sea de vuestro interés y provecho. La idea es, como les decía, conectar con la parte astrológica, mitológica, simbólica, también la astronómica, y desde ya un poco estamos todos intensamente abocados y preocupados por la cuestión ambiental, por nuestros sistemas, y ahí es donde invocar la presencia de esta diosa, honrarla y reivindicarla, me parece sumamente necesario. Muy bien, muy bienvenidas y bienvenidos. Bueno, antes de convocar a Nico, por favor, ¿me pueden decir si está saliendo todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Está todo en orden? ¿Podemos arrancar? Hola, Vicky. Bueno, muy brevemente les voy a compartir un poco la referencia mitológica que trae a esta diosa y a su hija. Bueno, Demeter o Demetra, una diosa griega, como les decía, una diosa madre, la diosa de la agricultura. Aparece ella y su hija Perséfone, son personajes importantísimos en los misterios eleusinos. También obviamente los himnos homéricos, todo esto es previo a los olímpicos y eso es bastante interesante también, ¿no? Bueno, la historia dice lo siguiente. Bueno, si hay acá algún experto o experta en mitología griega, me va a disculpar porque lo voy a hacer una síntesis muy rápida, muy apretada. La idea es que ustedes también a partir de este vivo puedan movilizar la curiosidad y buscar también. Tienen un montón de material porque estos son mitos fundamentales y fundacionales, en este caso de los misterios eleusinos. La cosa es así: Demeter, Demetra, hija de Cronos y Rea, hermana de Zeus y de Hades. Digamos, esta era una diosa que iniciaba a las novias y a los novios en su lecho nupcial, pero ella no tenía pareja. Con su hermano Zeus procrean a Perséfone, una diosa que se encontraba paseando por unas verdes praderas, extrae un narciso, corta un narciso, se abre la tierra y es raptada. Su madre, Demetra, inicia una búsqueda durante 9 días y 9 noches, sin beber, sin comer. Es una búsqueda sumamente dramática. Recurre a la hechicera Hécate, personaje alucinante que en otro vivo seguramente o en otra oportunidad me encantaría referirme porque es una diosa maravillosa. Recurre a Hécate
Hécate le dice, le sugiere ir a Eleusis, encontrarse con el rey Celeo y su esposa Metanira. Bueno, llega disfrazada ella de anciana, luego de 9 días y 9 noches, se infiltra por allí en la casa del rey y de su esposa, verifica esta historia, ¿no? De que de la tierra había salido un carruaje negro y se había raptado a una jovencita, su hija, junto a Hécate. Verificada esta historia, ese es otro pasaje súper interesante para que ustedes puedan también conectarse, que es cuando Demetra llega al hogar del rey Celeo y de Metanira, ¿no? Como ella se convierte en nodriza cuidadora de uno de los hijos. Bueno, no me voy a extender, es un relato riquísimo que tiene un montón de elementos sumamente interesantes. Lo concreto es que junto con Hécate van y buscan a Helios, el que todo lo ve, y él verifica esta historia, le dice, efectivamente, Hades, en complicidad con Zeus, organizaron esto para raptar a tu hija, a Perséfone. Cuando ella toma contacto con esta historia se enfada, ¿no? El enfado de la diosa, se resiste a volver al Olimpo, y lo que ocurre ahí es que, bueno, el enfado de Demeter se traduce en dejar estéril la tierra, secar todos los frutos. Bueno, Zeus comienza a asustarse, obviamente, le empiezan a mandar regalos, le empiezan a honrar. Esta diosa estaba enfadadísima, estaba súper, súper enojada. No había ningún tipo de regalo o de persuasión que Zeus pueda hacer para convencerla de lo contrario. La cosa se empieza a poner como muy peluda, entonces Zeus recurre a su hermano Hades y le dice, en versión 2.0, nos estamos quedando sin followers, Hades. Demetra nos está cancelando, la raza humana va a extinguirse, ¿y qué haremos nosotros sin ellos? Devolvé a Perséfone, soltá a la piba. Entonces, acá hay una pequeña acotación, que es que en el inframundo hay una suerte de protocolo, que si comes algún fruto del inframundo te quedas ahí, te quedan los dedos pintados. La cosa es que Hades sabía esto, ¿no? Entonces la suelta a Perséfone. En Eleusis se encuentra madre e hija. Este encuentro es muy bonito, muy emocionante. La madre le dice, quiero creer, hija querida, que no probaste ningún fruto. Ella le dice que sí, que había comido unas semillas de granada. Se vuelve a dar otra vez un batifondo tremendo. Esta vez interviene Rea, su madre, y a través de ella y de otros enviados, obviamente, se decide finalmente de que Perséfone iba a estar 3 meses con Hades en el inframundo y el resto del tiempo con su madre Perséfone. Entonces, colorín colorado, el cuento se ha terminado. Ese es el mito a través del cual se crean y se generan las estaciones. En los momentos en que Perséfone está en el inframundo son los momentos del invierno, donde no crecen los frutos. El resto es el momento en que todo florece. Lo que es interesante también es que a uno de los hijos, Triptólemo, nunca me sale ese nombre, uno de los hijos de Metanira, le dice, bueno, vos te vas a encargar, digamos, de diseminar el arte de la agricultura en el mundo, y le da la primera semilla, ¿no? Entonces Ceres aparece como esta diosa dadora, fértil, pero también esta cuestión ambivalente de que cuando se enfada queda todo estéril. Bueno, de este mito podemos extraer un montón de cuestiones, algunas las fui compartiendo en Instagram, esto de la furia de la diosa, esto de como ese aspecto femenino que ha sido descuidado y deshonrado, ¿no? En un punto que trae esta esterilidad, esta sequía, en fin, hay muchas cuestiones. Está este pasaje también, ¿no? De Perséfone, ¿no? De esta niña inocente lunar a una princesa venusina, ¿no? Entonces hay varios pasajes, es una historia súper compleja y súper rica, pero lo que nos convoca a nosotros y a nosotras es a pensar a Ceres, a Demetra, dentro del contexto astrológico. Así que bueno, dicho esto, voy a convocar al querido Nico. Nico, querido. Hola, ¿Cómo? ¿todo bien?
Bien, ¿y vos? Conectó bien, conectó medio repentinamente, estaba con un delay parece. Ahí, Sí, 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 súper. ¿Cómo estás, Nico, tanto tiempo? bien, todo bien. Ahí, esto se ve bien así, ¿no? Ahí va, ahí Ahí va. estamos, ahí estamos perfectos. Bueno, muy bienvenido, querido colega, tanto tiempo. ¿Todo bien? Muy bien, muy Tengo bien. acá la sagrada bebida de de la diosa. Totalmente, totalmente. Porque bueno, siendo la diosa del trigo, de la cebada, qué mejor ¿qué estás tomando vos? Estoy tomando una sesión IPA con Sauco. Muy bien, Le yo estoy tomando hacemos acá el... muy bien, una cerveza roja no pienso chivear porque pues canje, o sea, manden, ¿eh? Bueno, salud. Salud. Bueno, Nico, bueno, esta versión apretadísima que hice de este mito que es apasionante, que tiene un montón de aristas, y bueno, y como les comentaba recién, la idea es que, bueno, dentro de la carta natal podemos ubicar seres, podemos ubicar este asteroide, que muchos astrólogos dicen o se refieren a seres como, bueno, un planeta o un asteroide que va a regir el tema de Virgo, algunos hablan de Pisces, en fin, en ese sentido podemos como esclarecerlo, pero me interesa como que vos nos puedas de alguna manera hacer el puente entre esta cuestión mitológica tan apasionante que tiene múltiples aristas, con la cuestión astrológica que aquí nos convoca y con todos los sentidos, porque también en la previa de esto con Nicolás fuimos conversando de muchas sincronicidades que el tema trae, y podemos verlo desde la cuestión ambiental, desde la cuestión de nuestras propias vidas, desde nuestra bebida, nuestra cerveza. Podremos haber incluido pizza, pero era un poco grosero comer ese servido, así que vamos solamente con la cerveza. Y bueno, Nico, muy bienvenido, contanos. Uy, se me cayó acá. Ay, pará, estoy buscando acá una imagen que tengo acá, el mazo de un mazo de tarot para representar las Ceres, que podría ser la carta de la emperatriz, ¿no? Un Exacto. poco la carta de la madre nutridora, digamos, ¿no? Eh, Ujú. Tengo acá, esta es una imagen del tarot de la serpiente dorada, que es bastante intenso y esotérico, y no sé si se llega como a ver bien, Sí, acercar un cachito más. que la acerco un poquito más, y tiene acá Dale. la luz mejor. Tiene Ahí está. una representación que es como así, medio lujuriosa, medio, digamos, sensual, pero no deja de haber acá abajo toda una dimensión oscura, digamos, ¿no? Bueno, en esta imagen hay como un toro, ¿no? Está como sentada arriba de un toro, la emperatriz, pero, digamos, bueno, me parecía interesante como empezar con una imagen así para complementar también en una especie de síntesis de lo que vos estabas contando desde el aspecto mitológico, ¿no? Ujú. Eh, que la verdad lo tenías muchísimo más fresco que yo no lo hubiera podido contar tan detalladamente, hasta el nombre de Triptolemo me lo había olvidado. En realidad, al Pero nombre me del chabón lo parece, tuve que mirar, lo tengo anotado así acá en la pantalla porque es ahí difícil, es va. complejo. Y desde ya, si hay algún experto en mitología, sepa disculparme, pero bueno, fue un extracto rápido. Queremos poner el foco en lo astrológico, así que bueno, acá estamos. Exacto. Eh, Dentro de lo que es lo astrológico, me parece que, o sea, el mito obviamente es una de las capas, digamos, que en noción astrológica, pero es importantísimo tener en cuenta lo astronómico, ¿no? Astronómicamente, Ceres es un planeta enano, ¿sí? No es un planeta, digamos, con la misma categoría que cualquiera de los visibles, porque de hecho no es visible, pero sí está a la misma altura que Plutón, por ejemplo, en la categoría astronómica, ¿no? No sé si, chicos, ¿tenés auriculares? Sí, ¿Los tenés ¿querés que muy a avise? mano o no? Sí, sí, Si sí. podés, porque es como que si no creo que hace como un eco. Bueno, dale, No sé genial. si la gente escucha como yo, pero ahí vamos.
como que en lo astronómico, al ser un planeta enano, digamos, está en la misma categoría que Plutón, ¿sí? Y yo diría que es aún más importante que Plutón, porque está mucho más cerca y es más grande, ¿sí? Incluso es posible ser vista a ojo desnudo en determinadas circunstancias, o sea, Ceres tiene su órbita, digamos, excéntrica como cualquier planeta, y su apogeo y su perigeo quedan en Virgo y Piscis, ¿sí? O sea, al principio de Virgo es donde Ceres tiene su perigeo, es decir, el lugar en donde está más cercana a la Tierra. Por ende, cuando Sí, Ceres está retrogradando en esa zona, quiere decir que a medianoche es posible ser vista. Esto sucedió hace ok. un par de años, me acuerdo que una vez la logré ver, pero bueno, es como cada 20 años, una cosa así que sucede, digamos, esto, o sea, es decir, en ese sentido no era un planeta visible tradicionalmente, no era, digamos, parte de la astrología tradicional, pero a diferencia de los demás planetas modernos, es un planeta visible. Eh, Ceres fue descubierta en 1801, el 1 de enero de 1801, por un astrónomo italiano, y, digamos, fue descubierta después de Urano, ¿sí? En ese sentido, bueno, digamos, después de Ceres se descubrieron un montón de asteroides, incluidas Palas, Vesta, Juno, y recién después se descubrió Neptuno, ¿no? Entonces, Ok. a nivel astronómico, además, como está entre Marte y Júpiter, como que plantea una función que hace puente entre lo personal y lo social, ¿sí? O sea, por eso, digamos, todos los temas de la nutrición, que está vinculado con Ceres, y todos los temas de Virgo, en cierto modo, están vinculados con Ceres, todo lo que es la salud, la limpieza, el orden personal, digamos, y todo lo que es la función social que uno ocupa, pueden ser vistas a través de la posición de Ceres, y en ese sentido, una persona que no está bien nutrida, que no tiene un orden personal, digamos, le va a costar integrarse en lo social, ¿se entiende? O sea, Claro. no es como esta cuestión de la pirámide de Maslow, digamos. Si hay ciertas necesidades básicas que no están cubiertas, no se va a poder avanzar hacia niveles más elevados, como una reflexión moral, filosófica que puede plantear Júpiter, digamos. En ese Exacto. sentido, eh, bueno, digamos, Palas, Vesta, Juno y todos los demás asteroides que están en el cinturón de Ceres, que son miles y miles y miles. Yo incluyo mucho también cuando analizo cartas, digamos, como el conjunto de las 9 musas también, Mm. eh, que son asteroides que en la medida que Ceres está integrada en la carta, se pueden expresar estos otros, ¿sí? Por eso a veces, digamos, se dice que, o sea, por ejemplo, se le da importancia a la posición de Palas, ¿no? Por ejemplo, ahora Palas está muy cerca de Júpiter y Plutón, ¿sí? Pero en la medida que Ceres esté siendo activada, se va a activar también Palas, se va a poder expresar. Como esto tiene que ver con una cuestión de cómo jerarquizar los factores, ¿no? ¿Y cómo sería eso, Nico? Y, ¿Podés explayarte un poco eso de la jerarquía de factores? y esto también lo quería vincular a la cuestión de las regencias, ¿no? Ahí veo que alguien pregunta si Quirón está asociado con Virgo. Yo asociaría a Quirón más bien con Sagitario en este nivel, digamos, ¿no? Por el Exacto. centauro, el Ujú. simbolismo. Lo mismo Exacto. Demeter o Ceres asociada a Virgo por la cuestión de la imagen de, digamos, de la mujer fértil con la espiga de trigo, digamos, todo esto es virginiano. Sin embargo, yo no diría que Ceres rige a Virgo, porque es una cuestión de orden de pertenencia. Es como el concepto este de Bert Hellinger, de las constelaciones familiares, esto de las órdenes del amor. Los que estaban primero tienen jerarquía por encima de los que vinieron después, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los planetas Brillante. tradicionales tienen una jerarquía superior que los planetas modernos, como regencias. En ese sentido, podría pensarse a Ceres como corregente de Virgo después de Mercurio. O sea, yo lo pienso como si fuera, como si ella fuera una especie de consejera, digamos, de Mercurio en cuestiones virginianas, ¿sí? Y no que lo rige a Virgo. Exacto. Porque, digamos, en ese sentido, Ceres tiene que ver con todo esto, con la capacidad de integración de un nivel dentro de otro, con la capacidad de visión sistémica, y todo esto también en la medida que la conciencia se despierta a esta capacidad de integración,
de niveles sistémicos, se puede empezar a profundizar en otros niveles que si no, no hay manera. Y esto que vos mencionaste, de que además, digamos, de esta regencia, podría decirse sobre Virgo, también dijiste por ahí como con Piscis también podría pensarse una regencia. Esto es algo que lo plantea un filósofo astrólogo francés que se llama Patrice Guinard, que él dice como que Ceres tiene esta regencia sobre Piscis, ¿sí? Y lo traigo a colación porque, de hecho, Ceres está por entrar en Piscis. O sea, se acaba de poner Exacto. directa, estaba retrógrada, se puso directa en 28 grados de Acuario y va a entrar en Piscis, a donde va a una conjunción con Neptuno, en enero más o menos, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, bueno, habría un montón de puntas con esto que acabo de mencionar, pero me gustaría llevarlo también al plano de, en el nivel de lo personal, es esta cuestión de la integración que la persona puede tener con lo social, ¿sí? A través de su orden personal, su nutrición personal, pero también, o sea, esto del servicio que puede brindar, ¿no? O sea, cómo puede nutrir a la sociedad esa persona, podría decirse, ¿no? Como una especie de frase medio lineal desde la interpretación de esto de dónde se ubica en el sistema solar. Pero, ¿qué pasa si la persona no está conectada con esta función? Digamos, ahí es donde Ceres empieza a tener todos los significados más negativos que puede tener, porque no es solamente la nutrición y desde un lugar positivo, también puede ser la madre terrible, la madre devoradora, ¿no? En ese sentido, esto que quería decir de la carta de la emperatriz, tiene una dimensión muy oscura debajo, ¿sí? De hecho, el número 3, como arcano número 3, la emperatriz, tiene una cara complementaria con el 13, que es la muerte, ¿sí? Por eso Ceres, en el mito, como vos dijiste, trae la plaga, trae la enfermedad, trae la sequía, un desastre ecológico, digamos, puede traer. En la medida que los seres humanos no la veneran, eh, digamos, no la respetan, ella puede hacer estragos. Y en ese sentido quería mostrar esta otra carta, que este es un mazo que hizo unas imágenes un artista de Twitter que se llama Leis Farra, dibujando unas imágenes de Well Aramchek. Después, si querés, te paso bien el nombre del mazo, pero estos son como Dale. arcanos extra de como si desde el 22 empezaran a contar, ¿no? El 23, digamos, sería el loco de esta segunda vuelta, y este sería el que corresponde con la emperatriz en esta segunda vuelta, y es la corporación, se llama, ¿no? Es La una imagen como corporación. de la corporación. Es una imagen como de una sirena que está como abriendo el contenido de unas baterías en un vaso de cerveza, pareciera, ¿no? Como en un chop. Entonces, bueno, digamos, es como una especie de remake, digamos, 2.0 de la imagen de la emperatriz. Y en ese sentido, ¿qué pasa, digamos, con estas grandes corporaciones que de alguna manera tienen como estos poderes ocultos vinculados con la alimentación de la gente, con la conciencia de la salud que puede tener la persona sobre su propio cuerpo, cómo se maneja, digamos, también la cuestión del empleo, de qué función cumple la persona en la sociedad? Y en la medida que la persona se conecta con todas estas funciones, las puede ir desarrollando y elevando a otros niveles, ¿sí? Ahí, perdón, Eh, ahí se me está sí, ocurriendo alguna cuestión, no sé si vos desde lo mitológico lo tenés más claro, ¿no? Pero lo que no recuerdo en el relato de Ceres, y esto sería interesante de chequear, es qué pasaba con las semillas, porque esto de la esterilidad en el relato mm, también se constituye de que la diosa esconde las semillas. Entonces, hay todo un tema con en el aspecto negativo, este manejo de las semillas, este esconder las semillas, este monopolizar las semillas, que trazando cierto paralelismo con lo corporativo, mm, podemos empezar no sé, a pensar en algunas corporaciones que literalmente monopolizan la semilla, podemos pensar en exacto. los transgénicos, podemos pensar en una asociación que es tremenda, que hay ciertos nombres de corporaciones que contienen el nombre Ceres. Es tan literal como eso. Bioceres.
Es la Y es empresa que está Ceres. desarrollando el trigo transgénico en Argentina, que es un trigo que resiste un glifosato 20 veces peor que el glifosato. ¿Y para qué? Para poder resistir la sequía, que es como, digamos, vos sabés mejor que yo de qué se trata esto de la economía que se resuelve con más emisión monetaria o no, no sé, no creo. Entonces, en ese Es sentido, como que ante el enfado, digamos, una vez consumado el enfado de la diosa por la deshonra, donde se liberan de la caja los males del mundo, en este caso sequías, pestes, etcétera, el paliativo entonces es sobreadaptar una semilla que pueda incluso crecer y blindarse en este contexto. Es como, exacto. Es como perpetuar el secuestro de Perséfone, digamos, en función de qué intereses. En ese sentido, bueno, también Ceres tiene mucho que ver con la economía, en un sentido. Porque de hecho, o sea, esto te lo mencioné el otro día, etimológicamente, economía significa la administración del hogar, ¿no? De alguna manera. En ese sentido es una función muy ceresina, muy como una cosa que hace, como una función que hace a la madre, en un sentido, ¿no? ujú, Pero también como una forma, digamos, primordial de la economía es esta cuestión de acumular la cosecha para la época, digamos, de sequía o de mal clima, ¿no? Y en ese mm, sentido, eh, como corre gente de Virgo, ¿no? Esta cuestión con Mercurio, del intercambio, del mercado y todo esto, Ceres podría tener que ver con la economía desde ese lugar. Sin embargo, ¿de qué manera? Porque si es como una economía meramente técnica y explotadora, como que no va a rendir frutos. En cambio, si es desde una visión ecológica o con una concepción de, no sé, del cuidado de lo artesanal, digamos, esa es la versión que Ceres, digamos, como retribuye a la que premia, si se quiere, ¿no? mm, Em, en ese sentido, bueno, ¿en qué medida, digamos, la sociedad contemporánea está desconectadísima de eso? ¿Y en qué medida, digamos, la persona en sí se tiene que conectar con esto? Es esto, mm, algo que te quería mencionar de uno de los materiales con los que yo me conecté por primera vez con el tema de Ceres, Vesta, Palas y Juno, es un artículo sobre las diosas y la vía mística, que es como una de las primeras cosas que traduje en mi blog sobre las diosas, que habla de Ceres como la función del despertar, ¿sí? El tomar conciencia de lo cíclico, de cómo somos parte de algo superior, de un orden superior, de la naturaleza, al cual de alguna manera tenemos que servir, digamos, no, como que es salir de este narcisismo, digamos, y despertar a esta matriz de la que somos parte. En ese sentido también la capacidad de ver matrices es una cuestión ceresina, porque esta cosa de la matriz y la madre, ¿no? Tienen algo en común. Ya saliendo un poco también de lo simbólico tan más inmediato, sino llevado más a un plano más abstracto, ¿sí? Este despertar a un orden que está implícito, digamos, en lo inmediato, que tiene que ver con el largo plazo, ¿sí? Es decir, las estaciones del año, como parte, digamos, de lo que explica el mito de Ceres, eh, en la medida que uno se despierta a esto cíclico, a esta conciencia de lo cíclico, uno puede empezar el camino de la vía mística, que el siguiente paso, el primer paso sería la purgación, la nigredo, ¿sí? Entrar en la oscuridad, que sería Vesta, el símbolo de Vesta, ¿no? mm. La depuración, digamos, a través del fuego. Luego es el siguiente paso, después de la nigredo, sería la albedo, la luz, ¿no? La iluminación, que sería palas, la claridad mental. Eh, y en cuarto lugar, digamos, en última instancia, sería Juno como la rubedo, la unión con el ser amado o con el deseo profundo, digamos, ¿no? Pero en la medida que se conecta uno con seres, se puede habilitar todo lo otro. En la medida que uno no está conectado con lo cíclico, o como con no solo en lo cíclico, digamos, en el nivel de lo mensual, sino en el nivel de lo anual y más, ¿sí? Porque esto Mm, hablábamos ayer con vos de cómo a veces lo lunar tiene que ver con lo cíclico, pero Ceres ya es un ciclo más amplio. Esta cosa de una etapa del año en la que estamos para adentro, otra etapa del año en la que estamos más para afuera, digamos. mm. Y yo creo que esta es una de las... Sí, decime.
Lo que pensaba, Nico, haciendo extrapolación un poco con el desarrollo mítico, es que sobre el final, gracias a la intervención de Rea, la esposa y hermana de Cronos, es Ujú. donde se llega a la resolución, donde finalmente se negocia con los dioses de que 3 meses Perséfone iba a permanecer con Hades y el resto Claro, del tiempo iba a permanecer. Entonces, hay una idea del tiempo, de un tiempo con interioridad, de un tiempo con ciclo y de un tiempo con ciclo que tiene la cosecha también. Entonces, es súper interesante de pensar esto, ¿no? Y de un respeto, digamos, una honra y un respeto a ese tiempo, ¿no? Que hay un exacto, tiempo, esto, un poco lo que decías vos, ¿no? Un tiempo donde quizás la energía está más extrovertida, más hacia afuera, un tiempo más introvertido, un tiempo de siembra, un tiempo de cosecha. Hay una inteligencia, exacto. ¿no? Y esta cuestión Ujú, que también se presenta, y me parece muy interesante, como pautas cerecinas o cerecianas, no sé cómo se dice, ujú, que es ujú, lo que está contenido en la semilla, ¿no? Como un claro. potencial a ser desplegado. Y para eso necesariamente precisa de una interioridad, ¿no? Eh, Ujú. Hay una peli que se llama Being There, una peli con Peter Sellers, no sé si la ubicás, que es como que él es un jardinero que vive como en una casa, una mansión de una familia, que como que él nació en esta casa porque era el hijo de la criada, digamos, y muere la dueña de la casa, que era la única que quedaba, y él se queda solo en la casa. Y entonces sale por primera vez a la ciudad, empieza a caminar por ahí, y él lo único que sabe es de jardinería. Entonces le empieza a dar consejos a la gente como con metáforas de jardinería y termina dándole consejos al presidente. Y todo el mundo dice, no, este señor es un genio. Y en realidad el tipo era como que era medio lento, digamos, pero como que al final, como que esto, la metáfora gastronómica también a veces como que sirve tanto. Y en ese sentido, creo que todo esto tiene mucho que ver con seres. Son como puentes que hacen a como conectar, digamos, funciones, ¿no? Y, y bueno, la película era Being There, de Peter Bien, there. Sellers. Es muy Ok, buena. la voy a ver, me parece súper, súper interesante. Eh, Nico, y bueno, mencionaste esto que, bueno, Ceres está transitando los últimos grados de Acuario y Mm, está a punto de pasar a Piscis en este contexto pandémico en el que estamos, porque, digamos, sin entrar en la eterna discusión de, bueno, dónde se originó esta pandemia, en un laboratorio de Wuhan o bien es como un fenómeno zoonótico. Lo cierto es que ¿Cuál es la causa? O sea, ¿cuál es la causa? Eso es como entrar en laberintos sin fin, no es la idea, pero un poco se empezaron a instalar un poco estas de las enfermedades zoonóticas y de cierto mm, límite, como de una crisis ambiental que ya está como muy palpable e ujú, instalada, en este contexto amplio surge esta pandemia como si fuera un gatillo, ¿no? Y lo que esto trajo ujú, también, ¿no? Como un replanteo o una posibilidad creativa, podemos verlo desde ese lugar, de cómo estamos gestionando nuestra salud, cómo estamos gestionando nuestro cuerpo. Y esto que decías vos que me parece interesante, porque es cómo estamos gestionando nuestra propia salud, nuestro cuerpo, nuestro, etcétera, etcétera, y cómo nos estamos relacionando a través de eso con el ambiente. Digamos, hay ciertos hábitos instalados de que están generando un impacto muy negativo, otros al revés. Entonces, ahí claro, hay una la suerte de contaminación. inteligencia, exacto, una suerte de inteligencia adentro afuera que trae Ceres, ¿no? Pero un poco Mm. en este contexto, ¿qué pudiste, no sé, pensar o proyectar en la entrada de Ceres a Pisces, donde supuestamente hay una regencia, ¿no? Según la visión de Guinar, creo que dijiste, ¿no? Hay una fuerza, sí, simbólica de seres en Piscis. Yo igual me gustaría como hacer un rebobinado A a ver. cuando el año pasado Ceres estaba en Sagitario, que eh, estaba acercándose a una conjunción con Júpiter en los últimos grados de Mm. Sagitario, mientras estaba ardiendo el Amazonas, ¿sí? Entonces ahí hay algo Wow. también de eh,
esta imagen del fuego expansivo, que además era Sagitario, Júpiter, su regente en Sagitario, como diciendo así, quemen todo, qué importa, ¿viste? Como que los políticos no estaban cuidándolo, digamos, y en ese sentido Ceres, ya yo ahí, o sea, uno ve que está pasando eso y dice, esto va para mal, porque encima, el 12 de enero del 2020, que fue el día que fue la conjunción partil de Saturno con Plutón en el grado 22 de Capricornio, que fue el día que el gobierno chino le dio a la OMS el informe oficial sobre el virus, digamos. El día que la conjunción de Saturno-Plutón en 22 de Capricornio estaba Ceres en ese mismo grado y Mercurio y el Sol, los 5, Sol, Mercurio, Ceres, Saturno y Plutón, todos en el mismo grado. Entonces, Ceres, ahí uno dice, claro, la plaga, ¿no? Y encima en Capricornio no es como un signo muy afín, digamos, con lo lunar, con lo fértil. Entonces, en ese sentido, bueno, todo el avance que tuvo Ceres a través después de Acuario, de alguna medida también se vio en el quilombo que había en las redes, ¿no? Porque estaban todo el mundo en internet, la desinformación, la represión, no, ¿cómo se dice? La censura, digamos, ¿no? Cómo se fue eliminando canales por todos lados, como este control de la información para que no prolifere este virus informático de alguna manera. Y en un sentido, bueno, cuando llegó a Piscis fue como, la segunda ola, la segunda ola. Y bueno, retrogradando encima en Piscis. Ahora, volvió a Acuario, pero va a volver a entrar en Piscis y va a ir a conjuntar a Neptuno en enero. ¿Sí? Entonces yo creo que todo esto tiene que ver con, o sea, lamento, digamos, decir que una conjunción de Piscis, de Neptuno y Ceres en Piscis, puede traer inundaciones, puede traer, no sé, avalanchas o algún tipo de catástrofe, digamos, porque además Neptuno, digamos, a nivel mundano, augura catástrofes, digamos. Es un planeta que no es muy benéfico, digamos. Por más que en lo personal uno pueda hablar de la compasión, la empatía, etcétera, en lo mundano no se trata precisamente de eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que en la medida que cada uno tenga una alimentación consciente, una visión ecológica, digamos, más allá de me tapo la boca, me lavo las manos, digamos, es como desde dónde realmente es la cuestión del cuidar al otro, ¿no? Y en ese sentido, desde dónde esta cuestión también de conectar emocionalmente, o sea, intuitivamente, psíquicamente, ¿no? Con la naturaleza, con la vida, ¿no? Y hasta qué punto también todo eso es como que está cercenado, ¿viste? Como que no está verificado científicamente, entonces las plantas no sanan, ¿viste? No, ¿cómo que no? En ese sentido yo creo que un poco ahí hay una clave, la alimentación. Por eso, como decíamos antes, la misma empresa que está desarrollando el trigo transgénico está manejada por un tipo que prefiero ni nombrar, que es el que está a cargo del desarrollo de la vacuna en Argentina. Impactante. Y que, curiosamente, cumple años el 1 de enero, el mismo día que se descubrió Ceres. Entonces ahí digo, ¿esto es un chiste piel o de gallina. Sí, es sí, a sí. propósito? Es como muy en ese sentido digo, bueno. Y también hay qué sé otras, yo. porque eso te lo compartí también, porque bueno, nosotros por la vía privada, tenías razón, no hablemos tanto por privado, sino después en el vivo, viste, como que se escapan detalles, pero vean y pueden chequearlo, de que hay muchas empresas de biotecnología que utilizan el nombre, pero literal, de Demeter, Ceres. Sí. Y es como que también pienso en esto, ¿no? De que el desarrollo tecnológico, la innovación que viene, también ahí podemos como resonar con algo de cierta inteligencia virginiana puesta al servicio de, digamos, algo como muy de un Mercurio Virgo, ¿no? Pero bueno, digamos, estos fines obedecen a otro orden, ¿no? Y esta cuestión que el desarrollo, bueno, el trigo transgénico, las semillas transgénicas, estas semillas super blindadas, que es casi imposible para el cuerpo humano poder metabolizar esto, son soluciones ¿no? de corto plazo, claro. Exactamente. Y Esto y esto de comenzar también a
me parece interesante en esto como, si querés, como un dispositivo para poder contemplar, pero no quedarnos en lo fenoménico, ¿no? Porque digo, ok, o sea, ya es un hecho que el trigo transgénico, somos el único país en el mundo que va a tener este trigo transgénico, el segundo exportador más importante de Estados Unidos, el segundo exportador de trigo más importante del mundo, en realidad, que está en Estados Unidos, dijo, yo no quiero saber nada con el trigo transgénico porque perdería mercados. Ya hay un despertar. Digo, también esto, ¿no? De que en medio de este contexto, los consumidores responsables y conscientes ya saben lo que es el transgénico. O sea, antes hablabas de semillas transgénicas y era no sé qué es esto, creo que ahora hay una conciencia como muy clara y por ende se cierran mercados también. Entonces, bueno, esta es la coyuntura, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, y más allá de esto, cuán necesario se hace también como recuperar nuestra soberanía alimentaria y también la autogestión de nuestra salud. Sí, a mí me llama la atención un poco, viste, que mucha gente durante la cuarentena estuvo experimentando con el tema de la masa madre, viste, entonces ahí digo, bueno, a ver, capaz hay que darle bola a esa gente. Pero sí, también, Chabón, también cuánta quería... cosa, cuánta sincro. Es como que uno entra en ese... Es medio invisible, pero no tanto. Exactamente, exactamente. Y quería mencionar también esto de cómo de alguna manera yo creo que tiene una cierta afinidad Ceres a nivel, digamos, posiciones zodiacales, ¿no? Bueno, de por sí, Virgo y Piscis podrían ser dos signos en donde tiene como fuerza simbólica, ¿sí? También Tauro-Escorpio, ¿no? Por la cuestión, digamos, de la fertilidad de Tauro y también todo el vínculo con los temas de la muerte y el dolor de Escorpio, ¿no? Y en cierta medida también Cáncer-Capricornio, por esta cuestión de la madre y la sequía, digamos, ¿no? En ese sentido serían como los signos de agua y los signos de tierra, yo creo que son un poco más afines a Ceres. Por hacer una analogía, digamos, con el vocabulario tradicional, diría como que los signos de tierra son como domicilios de Ceres y los signos de agua son como exaltaciones de Ceres, digamos. Y digamos, los signos de aire, los signos de fuego, al ser masculinos, tal vez no son tan afines a Ceres, puede traer un poco más, digamos, de problemas, si se quiere. Y en tu experiencia, Nico, en consultorio, cuando tenés de pronto una carta natal que tiene una posición destacada de Ceres, ¿no? Desde el punto de vista técnico, y acá hago solamente una nota al pie, si alguno o alguna de ustedes quisiera consultar el tema de asteroides, ya sabe con quién hacerse la carta natal. Nico tiene como muy desarrollado ese repertorio, pero te quería preguntar esto. Cuando ves una carta que tiene una posición de Ceres destacada, ¿qué tipo de narrativas, qué tipo de historias, qué tipo de resonancia trae? ¿Qué es lo que se está jugando ahí? Y un vínculo muy importante con la madre, seguro, que en la medida que se toma conciencia de, digamos, la imbricación, digamos, muy profunda que uno tiene con la madre y la posibilidad de ir separándose, digamos, identitariamente, todo eso como que habilita mucho desarrollo, digamos, de la persona, salir también como de un cierto loop de servir a un sistema que no le hace, que no le nutre, digamos, ¿no? Y en ese sentido también puede ser todo lo que es el contacto con la medicina natural, todo lo que pueda ser, digamos, la nutrición desde un lugar, digamos, más allá de lo que dicen los médicos, digamos, de ver qué es lo que a uno le hace bien, no solo desde lo que es la alimentación, y bueno, desarrollar los propios talentos para poder dar un servicio más sano, más nutricio, digamos, desde la pasión, ¿no? Después, digamos, en función de cómo esté parada Ceres, también se pueden ver los demás asteroides y ver cuáles se expresan, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, las musas que mencionaba antes, digamos, hay 9, ¿no? Entonces son distintas inspiraciones, distintas artes que uno puede desarrollar. Lo mismo, no sé, por ejemplo, está el asteroide Igea. Igea es uno de los más importantes, digamos, del cinturón de Ceres, que tiene que ver con esta cuestión de la higiene, o sea, la salud mediante la higiene, ¿no? Que bueno, da para otra charla enteramente. Lo mismo Psique es otro de los asteroides del cinturón de Ceres que es muy importante, porque se dice que
es posible que sea el núcleo metálico del planeta que quedó en ese cinturón, digamos, pues como que hubiera estallado este planeta, hubiera quedado el núcleo metálico dando vueltas, que era Psique, y Ceres como una aglomeración de piedras que se juntaron y se transformó como este planeta enano que rige el cinturón. Pero bueno, en ese sentido, obviamente, siempre con los asteroides, la posición más importante, si está en conjunción con otro planeta, sobre todo un planeta visible, es donde más posibilidades hay de que se exprese la función celestina, ¿no? Tal vez si está en un aspecto partil formando una figura, por ejemplo, no sé, que te diga que hay una oposición en la carta y justo Ceres está como en un trígono y un sextil, bueno, ahí uno podría decir, sí, está integrada, digamos. Cuando no está tan integrada, digamos, como con aspectos mayores a otros dos planetas, ahí uno capaz diría, capaz que la persona no se conecta mucho con esto, o no es algo que le vibre, no es algo que realmente le sirva. Y en ese sentido, bueno, vos tenés a Ceres en conjunción con el Sol. Así es. Y yo lo tengo con Júpiter, así que Esa conjunción está son muy planetas, buena. nosotros, está muy bien, sí. Me gustan las plantas y bueno, las hierbas, las especias, todo eso, la alimentación, la gastronomía, todo lo que, o sea, no soy vegano ni vegetariano, lo fui, pero bueno, tampoco me voy a hacer tan estricto, pero en ese sentido, digamos, lo que puede hacer la conjunción con el Sol, como a nivel interpretativo, creo que te había pasado acá, a ver, lo tenía en tu chat, eh, Sí, una identidad nutridora, dice Demetra George, ¿no? Esto es del libro de Demetra George. El libro de Demetra George, de las diosas, es un libro de sí. 83, creo, es como el primer tratado sólido sobre Ceres, Vesta, Palas y Juno, ¿no? Muy recomendable. Y bueno, con el Sol habla de esta identidad nutridora, una persona amorosa, cuidadosa, con capacidades para la huerta, la cocina, acompañamiento en la muerte, también llama, ¿no? Y una capacidad muy productiva, ¿no? Una buena administradora, podría decirse. Eso por el lado Ponele, ponele. positivo, ¿no? Sí. Por el lado positivo. Por el lado negativo puede tener que ver con como un autosacrificio por los otros, ¿no? Como una cosa de perderse en las exigencias de las necesidades ajenas, tal vez, y como tal vez relaciones asfixiantes que generan como baja autoestima, ¿no? Total. No sé, vos sabrás. Sí, 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 a Desarrollo todos de la sí. autovaloración, dice. Totalmente, totalmente, súper interesante. Si te parece, Nico, porque ya estamos cerrando Ya nuestro estamos encuentro, medio como en el borde, ¿no? Sí, 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 bueno, súper interesante. Agradecerte, sos muy groso. Vos sabés que yo, además de quererte gracias. Vos mucho, te también. admiro, tenés una mirada súper sutil. Me encantó sobre todo la sutileza y la delicadeza de tu mirada y tu desarrollo con los asteroides. Mm. Invitarlas a invitarlos a que si desean hacer consultas con Nico, consultoría astrológica, con su carta natal, con la visión de asteroides, con el tarot, recurran a Nico porque tiene una forma súper creativa y particular de combinar su arte. Y si te parece, demos espacio a preguntas. Quiero sí aclarar algo. De una. Preguntas particulares de la carta natal. Tengo Ceres conjunción con no sé dónde y oposición de no sé qué. No vamos a responder porque esto amerita un contexto personalizado. Pero si quieren dejarle algún comentario a Nico, quieren hacer alguna pregunta un poquito más general, este es el momento de hacerlo en estos últimos minutos antes de cerrar nuestro encuentro. Bueno, bueno, Paula, gracias, muy buena data, muy interesante. Piropos se aceptan, por supuesto. A ver, a ver. No mencionamos el tema de los ritos de Eleusis, los misterios de Eleusis, A ver. que es una de los misterios de Demeter, ¿no? De cómo hacían estas peregrinaciones a Eleusis y ahí comían este pan de centeno que venía con el cornezuelo del centeno, que es de donde hoy se extrae, digamos, naturalmente el LSD, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto de la percepción acrecentada, por eso esta cuestión con Piscis, tal vez, ¿no? También Tenés Demeter como razón. nombre tiene una relación con el nombre, digamos, del DMT, ¿no? Que está en la ayahuasca, es como la abuela que le dicen, ¿no? Todo esto está muy conectado con Ceres. Libros para recomendar es
fundamentalmente el de Demetra George. Asteroid Goddesses, Demetra George, que se ve que a ella le dijeron, Demetra, no sé, Ceres, Demeter. ¿Cómo? Dijo, y ahí se puso a investigarlo. ¿Qué van a ver en el futuro con respecto a la evolución de nuestra provincia? Y, bueno, en la carta de Argentina, digamos, ¿no? Sí, Ceres exacto. está en cuadratura exacta con el Sol, de la carta del 9 de julio de 1816. Entonces, por eso también está esta tensión tradicional, digamos, entre los gobernantes y el campo, digamos, ¿no? Como el agro y las figuras como de gobierno nunca tuvieron así como una relación fluida, porque es una cuadratura partil, ¿no? Exacto, exacto. Em, También pensaba, ¿sabes qué? En toda, porque también esta cuarentena, y en realidad mucho antes de la cuarentena y de la cuestión del coronavirus, esta vaina de los fermentados, que yo estoy fascinada, hablando de Sol conjunción Ceres, la nutricia, estoy fascinada con los fermentados y con el kimchi, digamos, con esto de poder... el kimchi. Totalmente, porque hablando de esta conciencia de ciclicidad, ¿no? De poder gestionar nuestras verduras y nuestro alimento en la época de las vacas flacas, si se quiere, y pasarlas por el proceso de fermentación, el famoso kimchi, que es delicioso. Digo, hay algo de preguntaban hace rato, bueno, ¿cómo honrar a la diosa, no? Y creo que hay ciertas como actitudes adentro afuera, ¿no? Porque no tiene que ver solamente con una honra que uno puede hacer de una manera ritual, que es muy bonito, por cierto, sino también con esto que traía Nico, ¿no? Cómo estamos, esta fractalidad que trae también la relación con Ceres, que es cómo gestionamos nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro microcosmos, tiene como un impacto también hacia lo más grande, ¿no? Hacia nuestro entorno inmediato y más grande, y más grande, y más grande, y más grande, ¿no? Esa visión sistémica es como si estuviera también escondida en cajas chinas. Bueno, agradecerte muchísimo, Nico. Estoy fascinada, Gracias a vos. muy, muy interesante. Invitarlos a que sigan el perfil de Nicolás. Después he dejado referencias y lo voy a dejar en Sincronáutica, en su blog, en su página. Hay mucha información. Y bueno, hasta el próximo encuentro. Veremos qué otro asteroide, qué otra diosa, qué otro derrotero nos congrega acá. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en enero con la conjunción de Ceres con Neptuno. Esperemos que nos agarre con el sistema inmunológico fuerte. Totalmente, y a ver cómo se van moviendo esas aguas. Bueno, gracias a ustedes Dale. que estuvieron ahí del otro lado con sus preguntas, con su presencia, y bueno, será hasta el próximo vivo. Muy buenas noches. Gracias.